al público no tiene que por qué saber. Lo que Rico sostiene, corríjame, que hay 4 puntos estratégicos. Hay uno cerca de India, que es Diego García. Es una isla que echaron a la población autóctona. Sí, claro. Es inglesa, pero se la alquilan a los Estados Unidos. Sí. Hay una base militar ahí. Incluso esa base militar utilizan para controlar Somalia, el estrecho de Hormuz, han mandado aviones a Afganistán. Usted sostiene que si tienen isla de Diego García, Trindade, Pascua, la isla de Pascua y Malvinas tienen 4 puntos estratégicos para controlar una parte del mundo. Y sí, controlan el Pacífico Sur y el Atlántico Sur. Además es la proyección sobre la Antártida. Malvinas es la única proyección que tiene Inglaterra sobre la Antártida. Y el Tratado Antártico está por cesar y además ellos no reconocen soberanía sobre la Antártida. Los únicos que reclamamos soberanía sobre la Antártida somos los chilenos y los argentinos. El resto no reclama soberanía, lo cual es algo tremendo, que chilenos y argentinos, que alguna vez estuvimos a punto de entrar en guerra, no tengamos una política común, ¿es cierto?, allá en el marco del Mercosur, porque también tiene intereses Brasil, como también tiene intereses Perú. Es decir, ¿cómo hacemos los americanos del sur para ejercer el dominio sobre el Atlántico Sur, sobre el estrecho interoceánico, sobre el Pacífico Sur y sobre la Antártida? Usted dice unirnos todos, unirnos claro, en América del Sur. Y por supuesto, si el Mercosur, bueno, el gobierno argentino le ha pegado un tiro en la cabeza al Mercosur, pero el Mercosur, que hoy por hoy es una unión aduanera imperfecta, debe avanzar, como sostenían muchos de nuestros líderes, a una confederación de estados de Sudamérica. Usted dice que si nosotros nos unimos con Perú, con Chile, con Uruguay, con Brasil, claro, tendríamos mucha más fuerza y podríamos ponerle, entre comillas, los puntos a países como Estados Unidos o Inglaterra que están de a poco llegando. Y esto lo pudimos hacer con los chilenos. Lamentablemente, cuando se hace el acuerdo en la época de Menem sobre terminar con todos los puntos de conflicto. Ojo, nosotros los argentinos creemos que siempre fuimos perjudicados por los chilenos, macana. Nosotros siempre le ganamos a los chilenos, aún en los arbitrajes. Esa era la oportunidad para avanzar hacia un proyecto estratégico de envergadura. ¿Cuándo? Cuando se firmaron cuando se solucionan todos los problemas. Un concepto estratégico mucho más profundo, y no quedó nada. Ahí tendríamos que haber ido, qué sé yo, a la desmilitarización de la frontera, a la unión política de los pueblos. Usted me habla de toda América del Sur, digo. No, por lo menos con Chile. Ajá. Y después en América del Sur. Ese es el objetivo también de la finalidad, la causalidad final del Mercosur. Lo que pasa es que no encontramos, como dice el presidente Mujica, el Mercosur está cerrado, nadie quiere entrar. Es más, parece que muchos se van a querer ir. Cuando la presidenta argentina dice que la Argentina no debe importar ni un clavo, lo que está haciendo es matando al Mercosur. Porque el Mercosur precisamente es intercambio de mercaderías y libre circulación de mercaderías. Sí, hay que ponerse de acuerdo en un modelo estratégico para la región. Es un tema para discutir porque alguna vez hemos hablado también, y lo decíamos, el otro día lo discutíamos con Melconian sobre cuánto hay que dejar entrar y cuánto no. Quiero que necesito, en realidad, quiero que me cuente algunas cosas de esas Malvinas donde usted fue parte. Usted fue comando, Rico, ¿no? Soy comando. Ojo, porque por ahí dicen que yo soy ex militar, lo cual es cierto, no tengo grado ni empleo militar, pero sigo siendo un soldado. Ajá. Sí. Sigo siendo un soldado. Y por supuesto... ¿Qué es un comando? Comando es un nombre... Porque todo el mundo habla de comando, yo no sé qué es un comando. El comando es un concepto inglés. El término comando es un término inglés. Los norteamericanos al comando le llaman Ranger, del ejército. Y los SEALs... Los SEALs son los que mataron a Bin Laden. Los SEALs, que son los comandos de la Infantería de Marina. Fuerzas especiales son otra cosa. Fuerzas especiales son otra cosa. El comando es un soldado que está preparado para combatir en la profundidad del dispositivo enemigo. Combate en pequeñas fracciones, ¿no es cierto? Y ejecuta operaciones estratégicas. ¿Un comando vale por varios soldados? Y tendría que ser así, por su entrenamiento, por su preparación. El comando se prepara en lo que se llama en el límite del comportamiento humano. A mí me han contado que han muerto comandos entrenando. Sí, yo tengo, en mis cursos de comando tengo 2 muertos y 5 heridos. Es más, un oficial uruguayo murió en uno de mis cursos de comando, ahogado en el Paraná Ibicuí.
El entrenamiento es muy duro. Cuando el entrenamiento es duro y se acerca cada vez más a la realidad del combate, los márgenes de errores y de accidentes se agrandan. ¿Pero qué entrena un comando? ¿Cómo que entrena un ¿Qué comando? entrena un comando? Porque si yo le cuento, le digo la verdad, lo que me acuerdo de un comando, de un entrenamiento de un comando, es los Pumas entrenando como los comandos para ir a un mundial. Bueno, lo que pasa que... Estaban en una pileta y se pasaban una pesa al pecho cada uno. Bueno, está bien, eso es la parte física, la parte técnica, pero no es lo más importante en la educación de un soldado, el entrenamiento físico y técnico. El problema es su preparación espiritual. Cuando digo estamos en el límite del comportamiento humano, que es la guerra, y se hace con persistencia, un curso comando, cuando yo era jefe de curso comando, duraba 120 días. Cada día era más duro que la guerra. Pero, ¿quién iba al curso de comando? Voluntarios. Son voluntarios. Oficiales y suboficiales, pero voluntarios. Usted tenía un grupo de comandos que trabajaba o estaba a su orden. No, había los instructores de la escuela de infantería, que era como donde se hacían los cursos del año pasado, en aquella época. Ahora se hacen en otro sistema. Ustedes Les digo una idea. Llegamos de Malvinas, en el ejército no había ningún curso. Hicimos el curso de comando, como si no hubiese pasado nada. Después de Malvinas hicimos el curso de comando. Le enseñaban a combatir a soldados. Me gustó esto que me explicó, porque sabe que está todo el mundo hablando de... Son oficiales y son oficiales, claro, pero todo el mundo habla de comando. Yo no sabía lo que era un comando. Hemos hablado acá infinidad de veces de Malvinas, así que es el símil de un Ranger en Estados Unidos. Claro. ¿Los Navy SEALs son comandos? También son comandos. Ajá. Otra cosa son las fuerzas especiales. ¿Una fuerza especial Los qué boinas es? verdes, que le llaman los norteamericanos. Las fuerzas especiales están preparadas para ejecutar operaciones de guerrilla y subversión en el país enemigo o dentro del propio territorio ocupado por el enemigo. Una fuerza especial. Una fuerza especial. Por ejemplo, los españoles tienen fuerzas especiales en su territorio. Tienen, qué sé yo, 20 compañías de fuerzas especiales que están preparados para trabajar en el territorio si el territorio español, por ejemplo, es ocupado por el enemigo. ¿Y tienen nombres esas fuerzas? Sí. Ustedes combatieron contra el SAS. ¿Y el SAS qué es? El SAS es la primera expresión de comando de los ingleses. Es un nombre de encubrimiento. SAS significa Special Air Service. Le pusieron ese nombre como nombre de encubrimiento. Y los comandos de la Marina inglesa se llaman Special Boat Service, SBS. A Malvinas ellos llevaron 2 compañías SAS y una compañía Special Boat Service. ¿En qué consiste una compañía? ¿Cuántos hombres van a una compañía? No, eso varía. Nosotros más o menos éramos, entre las 2 compañías de comando, éramos más o menos 150 hombres. Más, ojo, porque también había un equipo de comandos entrenado incluso por muchos en nuestros cursos de la Fuerza Aérea. No había comandos organizados de la Infantería de Marina, que fueron los que ocuparon Modibrook. Muchos entrenados por el ejército. El capitán Giacchino fue cursante mío. Giacchino fue su cursante. En el año 70 o 73. Ahora los comandos, usted me decía que están entrenados para penetrar a suelo enemigo o las líneas enemigas. Las líneas enemigas. Si las líneas enemigas están acá, ¿ustedes combaten del otro lado de las líneas enemigas? Lado. Sí o sí, no pueden combatir de este lado. Sí, pero no tiene sentido, son operaciones de alcance estratégico. O sea, atraviesan la línea enemiga, los comandos los combates de los comandos de Malvinas estaban 6, 7, 8 kilómetros, hasta 60 kilómetros más allá de la posición. ¿Usted a cuántos kilómetros combatió con su grupo de comandos atrás de la línea enemiga? Mi compañía de comandos llegó hasta el Monte Simón y llegó hasta el Monte Ken. ¿Cuánto es eso en kilómetros? Y son como 60 kilómetros. ¿Ustedes combatieron 60 kilómetros atrás de la línea enemiga? Sí. Le pregunto fuimos sobrepasados por los ingleses. Es más, ejecutamos una operación que se llama infiltración por sobrepasaje. Nosotros no teníamos capacidad porque nos faltaban helicópteros. Así que cuando los ingleses se desembarcan y ya se venían para Puerto Argentino, nosotros largamos todas las 2 compañías, más el equipo Alacrán, el escuadrón Alacrán de la Gendarmería que combatió con nosotros, lo infiltramos, esperando que los ingleses los sobrepasaran en su avance y para que las tropas quedaban atrás. Bueno,
Todas las patrullas entraron en combate en cuanto descendieron de sus helicópteros. Perdóneme, ¿no? Esa es la pregunta que le quería hacer. ¿Cómo llegan ustedes a esos 60 kilómetros? ¿En helicóptero? En el caso de Malvinas, por helicóptero. Se puede hacer operaciones de alta infiltración con paracaídas, con buques, con submarinos. Eso, de acuerdo al ambiente operacional, es como se utiliza el medio para llegar a. Llegaron con helicópteros de noche y se tiraron por las cuerdas esas famosas, eso. Piso y al suelo, y a combatir. Cuando ustedes llegan, Rico, porque he leído una interesante nota que le hizo Seferino Reato, cuando ustedes llegan allí al Monte Simón, se encuentran con que había ya o estaba allí un grupo del SAS, o sea, había comandos ingleses. Ese es el combate de Tom Mallow House. Ahí yo lanzo una patrulla al Monte Simón. Cuando llegan ya los ingleses ya habían pasado. ¿Usted los comandaba? No, yo no fui en esa patrulla, era una sección nada más. Comienzan a replegarse hacia Puerto Argentino. Es un terreno muy duro. Malvinas es un terreno muy duro, no es fácil vivir. ¿Por qué? No hay árboles, no hay cubiertas. El tiempo es muy cambiante, hace mucho frío, nosotros estamos al borde del invierno ya. Así que comienzan a reinfiltrarse hacia Puerto Argentino y establecen una base en un lugar llamado Tom Mallow House. Sí. Y ahí son rodeados por un equipo del SAS y entran en combate. ¿Usted estuvo cara a cara con los del SAS? Sí. ¿Y a cuánto se tiraban con los del SAS? Nosotros hacemos una operación de emboscada en un lugar que se llama los Wat Reich, más o menos 6 kilómetros de adelante de Harriet y Two Sisters. Y llegamos de noche y establecemos la emboscada. Eso fue la noche del 9 al 10 de junio. Pero perdónenme, si ustedes llegaron allí, los del SAS ya los vieron llegar. No, estaban ocultos en el Roquedal. Y a las 12 de la noche quieren salir. Y ahí comienza el combate. Estaban ocultos entre las rocas, claro, y ustedes llegan. Claro, por eso Malvinas es una cosa muy particular. Son se llaman los ríos de piedra. Uno lo ve de lejos, parecen ríos, pero son todo piedra. ¿Es cierto? Y los roquedales son muy grandes. ¿Y cuántos estaban ahí? ¿Cuántos había? Y no sabemos, pero por lo menos 15 o 20. Y ahí es donde muere el sargento Cisneros. ¿Por qué usted lo define como un gran soldado, Cisneros? Porque era el mejor de los soldados que tenía el ejército argentino. ¿Por qué? Por sus características, por su capacidad. ¿Quiere un café? ¿Cómo no? 2 cafés. Sí, gracias. Muere también el... ¿Pero qué tenía como característica Cisneros? Era un buen soldado. Le gustaba la pelea, era un hombre muy inteligente, muy preparado físicamente. Muy buen camarada. Dígame algo sobre Malvinas que siempre hemos querido saber y nunca, no sé si es parte de la mitología o no. Quiero saber de los gurkas. Yo le cuento, yo tengo 40 años y en esa época tenía 12, 13 años y nos asustaban mucho los gurkas. ¿Qué fueron los gurkas? Yo no he visto nunca un gurka en Malvinas. Algunos dicen que participaron del primer combate cuando se ataca al Regimiento 7 en el Monte London. No está confirmado. Yo creo que los ingleses tuvieron muchos problemas con los gurkas y no los empeñaron. En realidad, ¿Pero se acuerda que decían que cortaban cabezas? Eso es todo un mito para minar la moral. De hecho, tengo un cuchillo Army Gurkha que traje de Malvinas. ¿Se trajo un cuchillo de Gurkha? Lo pude sacar. Pero ¿Se lo sacó un Gurkha? Bueno, sí, está bien. Evidentemente era de un Gurkha, un cuchillo numerado, todo. Ajá. Pero yo la verdad es que no los he visto. No me consta que había argentinos en las fuerzas inglesas. ¿Cómo argentinos? Sí, había latinoamericanos y muchos argentinos. Es un ejército de mercenarios. No lo digo en forma despectiva. No, claro. El mercenario es el mejor de los soldados. No existe. ¿Cómo? El mercenario es el mejor de los soldados. Un tipo que pelea porque le gusta. Perdón, cada vez que me dice algo me da para preguntarle 1000 cosas. Cuénteme, ¿cómo el mercenario es el mejor soldado? Es el mejor soldado, el mercenario. Un tipo que va a pelear porque quiere pelear, porque le gusta. No va por obligación, va porque quiere. ¿Y los ingleses tenían muchos mercenarios? Y son todos. Si son todos, es un sistema de reclutamiento pago. ¿Y había argentinos? ¿Usted escuchaba voces argentinas? Sí, había argentinos, había muchos latinoamericanos, sobre todo en los paracaidistas. Los ingleses llevan adelante su mayor esfuerzo con tropas muy entrenadas y muy profesionalizadas, con varios años de servicio militar, 24, 25, 26 años el promedio.
Eran los 2 batallones de paracaidistas y los 3 comandos de infantería de marina. Ellos le llaman comando de infantería de marina a un elemento que tiene el nivel de un batallón nuestro, un regimiento, comando. Más las 2 SAS y el Special Boat Service. Con eso llevan el peso de la acción. Porque después traen la 5ª Brigada de Infantería Mecanizada, es la Brigada de la Reina. ¿Qué es la significa brigada que da la guardia. Pero ¿Esos son buenos soldados o son no, soldados? No están entrenados y son mecanizados. Tuvieron tremendos problemas. Recién veía ahí una foto. Cuando se les hunde el Atlantic Conveyor... Ahí tuvieron que usar el Saratoga ahí. A mi juicio, los dos portaaviones ingleses, el Hermes y el Invencible, fueron severamente averiados por nuestra Fuerza Aérea y por la Marina nuestra. Los norteamericanos lo apoyan con el portaaviones Saratoga, entre otras cosas, porque además le mandan 150 Sea Harrier. La infantería de marina... O sea que sin el apoyo, o sea, peleamos contra la OTAN. Por supuesto que peleamos contra la OTAN. Claro que peleamos contra la OTAN. Peleamos contra la logística de la OTAN, contra los soldados de la OTAN y contra la informática y contra la inteligencia de la OTAN. Por supuesto que peleamos contra la OTAN. Pero hay que cambiar los libros entonces, porque toda lo enseñamos en los colegios que peleamos contra Inglaterra, en realidad peleamos contra la OTAN. Peleamos contra la OTAN, con todo lo que... Y ellos vinieron, entre otras cosas, con elementos que ni los rusos tenían. Por ejemplo, el misil aire-aire que usaban los aviones ingleses era el Sidewinder. Un misil de cabeza inteligente de vuelta encontrada, el único que había en servicio en el mundo. ¿Cómo es? Tiene una cabeza, identifica al blanco, sí, por televisión o por ondas telemétricas, y después lo sigue al blanco, no lo pierde nunca. ¿Y ustedes se no lo llama habían vuelta encontrada porque si el avión enemigo da vuelta, el misil también da vuelta y lo persigue. ¿Y esos misiles usaban? Claro. Y nosotros teníamos, creo que era el Matra 500, un misil de posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un cohete, no misil. Un cohete, porque el misil es guiado. El cohete se larga y donde va. Se me adelantó, también quiero saber, es interesante esto. La diferencia de armas eran terribles. Ustedes tenían blowpipe, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, tenían misiles. Teníamos blowpipe y se fue derribado 2 blowpipe. Los blowpipe son lanzaderas manuales, ¿no? Misiles portátiles hilo guiados ingleses, antiaéreos. Pero volviendo al tema de las tropas inglesas, las tropas de la infantería mecanizada estaban sin entrenar. Por eso tienen y cuando se les hunde el Atlantic Conveyor, se quedan sin helicópteros, con menos helicópteros y sin las pistas portátiles que ellos traían para poner en San Carlos. Entonces tienen que hacer un desembarco. El desembarco es Bahía Agradable. No tenían medios para el desembarco ni tenían fuerzas entrenadas para el desembarco. ¿Y cómo desembarcaron? Y si la infantería, la aviación nuestra los sorprendió y los destrozó. ¿El desembarco? Claro, por ahí andaban algunas imágenes. Ahora, Rico, fue un desastre para lo escucho a usted, y yo he escuchado a un montón de gente, pero si se hubiera pensado un poco más en defender Puerto Argentino y no hacer un ataque general, si se hubiese pensado un poco más la guerra, si se hubiera entendido un poco más la cabeza del anglosajón, tal vez hubiésemos estado hoy en condiciones de decir, no sé si ganar la guerra, bueno, pero... para combatir y derrotar a un enemigo, primero hay que conocer su cultura, su historia, ¿no es cierto? Sobre todo, en este caso, la historia militar inglesa. La historia militar inglesa es una de las historias más ricas que hay en el mundo. ¿Y nosotros no la conocíamos? Pero perdóneme, ¿para qué me sirve a mí conocer Trafalgar o conocer lo que hacía Francis Drake si total yo estoy peleando en el 82? Pero los principios son los mismos y la característica, el inglés es un soldado tenaz, es un soldado rudo, es un soldado que no se rompe fácilmente. La infantería inglesa como la infantería española son las mejores infanterías del mundo. ¿Superior a la norteamericana? Sí, superior a la norteamericana. Los ingleses nunca entregaron una colonia por las buenas, por las malas. Cuando se fueron cuando querían, cuando quisieron, y cuando se fueron normalmente dejan el problema, como en Pakistán o como en el Oriente Próximo, ¿no es cierto? En la zona de Palestina, ¿no es cierto? Dejan el problema.
Y se irán de Malvinas cuando quieran irse. Porque además hay otro paradigma que los argentinos hemos aceptado, que es la libre determinación de los pueblos. Y lo que tenemos que entender los argentinos, que sobre el territorio argentino, que son Malvinas, hay otra nación, que es la nación inglesa. Y nosotros no hemos sabido convencer a estos ingleses de que les conviene ser argentinos. Al contrario. Usted dice que, por ejemplo, un ejemplo pequeño como el spot del otro día termina irritando a un pueblo como el Kelper, o sea que debería uno acercarse como país. A los ingleses no hay que mojarle la oreja. A los ingleses no hay que mojarle la oreja. No es un pueblo ni una cultura que se deja mojar la oreja. Pero ¿cómo no le voy a mojar la oreja si ellos vienen y me sacan las islas? Está bien, pero para nosotros la fuerza no nos ha servido. Entonces hay que buscar otra alternativa, ¿no es cierto? Le quiero preguntar por los soldados, porque usted fue comando y trabajó con comandos, o sea, peleó, combatió con comandos. Pero los soldados, ¿qué me dice de los soldados? De los pibes, yo he tenido varios chicos acá. Primero no son pibes, son hombres. A partir del momento en que se pusieron un uniforme y entraron en combate, son hombres. Tienen 18 años porque la sociedad argentina exigió y pidió y se movió para terminar con el servicio militar a los 20 años, porque decían de que interrumpía la universidad. Por eso teníamos a soldados de 18 años. Es lo que la sociedad argentina pidió. Por supuesto ahora se quejan. Pero hay que saber lo que se pide. Pero bueno, otro tema. Es otro tema, sí. Es otro tema. Sí. Yo no combatí con soldados. Tenía 3 soldados. Un soldado de Rosario, un soldado de Santa Fe y un soldado de Entre Ríos, que eran los auxiliares de los blowpipe, que eran de la Brigada de Caballería Blindada 2, que yo incorporo a mi compañía. Soldados rasos los pibes. Soldados. Con los cuales tengo contacto, porque los he conocido. Pero como nosotros atravesábamos las posiciones argentinas, veíamos a los soldados, y así que estábamos en contacto con ellos. El soldado argentino, la infantería argentina, resistió en comparación más que los iraquíes en Tormenta del Desierto. A ver. Claro. Los soldados argentinos resistieron más que los iraquíes cuando entraron... En Tormenta del Desierto, por supuesto, está en la guerra del Golfo, en el 21. Lo que pasa es que se combatió con muy mala conducción y prácticamente se combatió por compañías aisladas y disminuidas. Los ingleses nunca atacaron, y esto perfecta, yo lo tengo todos los cálculos, es demostrable, nunca atacaron en una relación de poder de combate inferior al 10 y 11 a 1. A ver, escuche, discúlpeme, Aldo. Mire, nunca atacaron los ingleses... En menos de una relación de poder de combate de 10 a 1. La relación de poder de combate no es únicamente la cantidad de tropas, sino son todos los apoyos que se tienen y el entrenamiento. Es doctrina aceptada en todo el mundo que para atacar, como mínimo, hay que tener una relación de combate 3 a 1. Discúlpeme, para atacar, para empezar a moverme, a atacar, tengo que estar al menos 3 a 1. Sí. Hay casos de grandes conductores que lo han hecho en inferioridad de condiciones, ¿no es cierto? Pero como mínimo se considera... Los libros dicen eso, los libros dicen 3 a 1. Sí. Los ingleses nunca atacaron en una relación de combate inferior a 10 a 1, nunca. Siempre atacaron. En ¿10 a 1? Sí, 10 a 1. Por supuesto, por los dispositivos que tenían las tropas. Usted lo dijo hace un rato. El primero de los objetivos de conducción es el principio de objetivo. El primero de los principios de la conducción es el principio de objetivo. Si usted no sabe qué es lo que quiere hacer, difícilmente logre el triunfo. Los planes decían que la finalidad de la operación era la defensa de Puerto Argentino. Bueno, la posición de Puerto Argentino no existió hasta prácticamente después de la caída de Darwin, porque la posición argentina en Puerto Argentino estaba preparada para defendernos desde el mar, porque había algunos locos que pensaban que nos iban a atacar desde el mar. ¿Y no nos podían atacar nunca desde el mar? No, porque no tenían cómo atacarnos, y no tenían ni tropas entrenadas, ni tenían mecanismos, ni lancha de desembarco, ni nada. ¿Es cierto? Entonces era elemental y así estaban dadas las capacidades que iban a venir desde San Carlos, desde Bahía Agradable o desde Darwin. Esta era la realidad y así lo hicieron. ¿Quién manejó las tropas de los ingleses? ¿Quién fue el estratega de ellos? Jeremy Moore, uno. O sea, en una guerra es tan importante quien maneja la guerra o quien conduce
como los propios soldados o los propios... y tal vez más importante. Jeremy Moore fue o sea, usted lo reconoce como un gran estratega. Claro. El otro, es el comandante de la tercera... La fuerza más importante que ejecuta, digamos, la operación terrestre es la Brigada de Infantería de Marina de ellos. El comandante era Jeremy Moore. A la cual estaban agregados los batallones de paracaidistas. Usted me hizo ver también, o leyéndolo en algunos reportajes, quiero que me lo explique aquí y se lo cuenta a la gente, la diferencia entre los pilotos de la aeronáutica y los pilotos de la Fuerza Aeronaval, que eran dos cosas diferentes. Usted dice, los pilotos aeronavales disparaban un Exocet a 30 kilómetros. Son dos conceptos, diferentes conceptos de desarrollo. A ver, cuénteme. La Fuerza Aérea Argentina siempre privilegió el coraje y la habilidad de los pilotos sobre la tecnología. En cambio, la Fuerza Aeronaval privilegió siempre la tecnología. La Fuerza Aeronáutica, ¿qué es la Fuerza Aeronáutica? O sea, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea siempre privilegió el coraje y la capacidad y la habilidad de los pilotos, que lo demostraron. Sí. Coraje y habilidad. Por sobre la tecnología. Sobre la tecnología. ¿Y la aeronaval? Primero la tecnología. Primero la tecnología. Por eso tenían Superetendar y por eso tenían misiles Exocet. Nosotros no estábamos preparados para una guerra aeronaval, bajo ningún punto de vista. Y nosotros estamos preparados. Una fuerza armada se organiza para un objetivo. Una fuerza armada no se organiza para cualquier objetivo, para cualquier guerra. Se prepara para una hipótesis de conflicto. Para la hipótesis de conflicto. Nuestra hipótesis de conflicto era con Chile. Sobre la cordillera estival, es decir, la cordillera en verano, contra un enemigo que nos iba a ofrecer un combate de baja densidad. ¿Qué es un combate de baja densidad? Con los medios que tenemos nosotros. O los chilenos, ¿no es cierto? Esto combate explica, de baja densidad. Sí, a ver. Y nosotros fuimos a un ambiente insular, a 600 millas de la costa, en las puertas del invierno, y contra un enemigo que nos ofreció un combate de alta densidad, por la tecnología y los medios que tenían. Entonces, ahí ya estábamos en desventaja. Se pierde la visión de objetivo. No se organiza como corresponde a la posición de Puerto Argentino, se mandan tropas a cualquier otro lado. El 26 de abril va Galtieri a las islas y le dice al comandante, por razones políticas necesitamos más presencia argentina en la otra isla. Nunca combatieron, porque los ingleses no necesitaron atacarlo. Perdimos más de una brigada, las mejores tropas no combatieron, ¿no es cierto? No combatieron. No combatieron porque no las atacaron. Porque nuestro rendimiento, el rendimiento de nuestros medios, no daba para sostener tropas en la otra isla. Por razones políticas, yo no puedo cambiar el rendimiento de mis medios. ¿Qué es eso? Un helicóptero que... Mi helicóptero lleva 10, por ejemplo el UH-1H, lleva 10 hombres y tiene, qué sé yo, 2 horas de autonomía. Yo por razones políticas ese helicóptero no puedo hacer que llevar 20 hombres y que tenga 6 horas de autonomía. ¿Estamos? Entonces, mi fusil tira de tal forma y mi obús tiene tal alcance y tengo tantos misiles antiaéreos. Y el rendimiento es ese, no lo puedo cambiar por razones políticas. Entonces las razones políticas no influyen en la táctica, ni influyen en el combate. Y eso fue un tremendo, se pierde de vista el objetivo. Cuando los ingleses llegan, prácticamente no encuentran la posición argentina del lado del ataque, que las alturas Rivadavia, prácticamente en una tela de cebolla. Ahora, perdóneme, Aldo, el escasísimo conocimiento de táctica militar que yo tengo, de la historia militar que yo tengo, me indica, las bombas que tiraban los Pucará, esas bombas de 500 libras, esas bombas son para romper pistas, esas bombas son, digo, se las tirábamos para un combate aeronaval moderno se faltan misiles, y si no torpedos. Digo, pero por eso mismo, cuénteme cómo podíamos ir con Pucará a tirarle bomba para romper pista arriba a los barcos. Bueno, digo, eso es una genialidad de nuestros pilotos. Se la tiraban como sapito. ¿Cómo como sapito? Sí, como si uno tiene un sapito, una piedra, sapito. ¿A las bombas? A las bombas, eso habla de la genialidad de nuestros pilotos. Y bueno, no es tanto. Los ingleses destruyen en Holanda o en Bélgica, previamente a la invasión de Normandía, una gran represa, y le tiran las bombas como sapitos
para romper la represa, porque era muy difícil pegarle directamente. Y Entonces, nuestros aviones, nuestros Pucarat, llegaban a los barcos y arrojaban la bomba, iba dando saltos. Se reventaban contra los buques. El coraje y la habilidad de los pilotos argentinos no tiene parangón. No tiene parangón. Además han sido reconocidos en todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Le tiraban las bombas como zapitos. Y además eran bombas rompedoras de pista. Y no pudieron regular las espoletas. ¿Qué es regular una espoleta? Darle mayor sensibilidad o menor sensibilidad. ¿Y por qué no se pudo hacer eso? Y porque no sé, porque algunos dicen porque nos faltaban los manuales, las bombas eran norteamericanas, nos faltaban los manuales. Pero había buques. El canal de San Carlos se transformó en un cementerio de buques ingleses. Un cementerio de buques ingleses. Había buques, fragatas inglesas que recibieron impactos de bomba a través de su chimenea y no explotaron. Había casos de bombas que atravesaban un buque inglés de babor a estribor y no explotaban. Pero igual de todas formas los sacaban lo tenían que llevarse de San Carlos a remolque se los llevaban. Entonces mire, se ha hablado mucho de Malvinas, pero poco hemos hablado los que realmente conocemos el problema de Malvinas. El soldado argentino, la infantería argentina resistió como pocas. Y no es únicamente el soldado, porque el soldado no resiste si no lo acompaña el suboficial y si no lo acompañan los oficiales. Entonces todos resistieron. Cuando no hay conducción, todo se disgrega. Menos el generalato. Y bueno, ahí estuvo el tremendo error, ¿no es cierto? Nuestros generales no estaban preparados para eso. No entendieron un conflicto en el continente como van a entender un conflicto fuera del continente. Este es el problema. No hubo conducción. Cuando, ¿sabe qué, Rico? Me interesa conocer la historia de la guerra, después lo saco un poquito del tema, pero me interesa conocerla así en primera persona por pequeñas preguntas que hasta parecen sonzas, ¿no? Son preguntas, pueden hasta parecerle banales, pero yo le pregunto a usted, usted como comando, cuando llega, ¿qué tenía de armas? No, yo cuando llegamos, yo llego el 27 de mayo. ¿Y qué tenía de armas usted? ¿Qué le tenía, su fusil? La misma arma que los ingleses teníamos. El equipo nuestro era muy superior al inglés. ¿Qué tenía usted? A ver, cuénteme. ¿Tenía un FAL? Teníamos fusiles FAL y ametralladoras MAG y misiles hilo guiados. Esto es lo que tenían los ingleses. El inglés tiene el mismo armamento, el soldado inglés. Pero a mí me contaban las revistas que yo leía que tenían trajes térmicos. ¿Quién? Los ingleses. No. Que traían lanzamisiles que no teníamos nosotros. ¿Tenían los mismos Blaupunkt que tenía usted? Tenían, no. Ellos vinieron. Hay dos cosas que desnivelaron el combate en las posiciones. Discúlpeme, ¿usted no toma de rehén algún inglés en algún momento? ¿Alguno del SAS no lo toma de rehén? No. Nunca tomó, o sea, pero no les vio las armas que tenía, no se deprimió, lo mismo. El SAS tenía la ametralladora MK5, que es la Sterling MK5, y tenía FAL, no tenían otras cosas, podían tener un fusil 5.56 norteamericano, pero las mismas armas, no había diferencia. ¿Qué es lo que desnivela en las posiciones? Dos cosas. Nosotros teníamos tal vez mejor visión nocturna que los ingleses, con aparato de visión nocturna. Nosotros teníamos mejores visiones nocturnas. Es probable. Pero ellos no teníamos miras de visión nocturna para nuestras ametralladoras. Y ellos vinieron con las miras y la ametralladora norteamericana. Entonces ellos podían disparar. Es interesante esto. Usted podía observar, pero no podía apuntar. Pero no podíamos apuntar. Y lo otro que desnivela es que la infantería de marina de ellos tenía los fusiles, los misiles Milan. El Milan se llama Saclos, es un misil antitanque, hilo guiado, semiautomático. Es decir, se guía con la visión del anteojo que uno está viendo. ¿El misil? Sí, una cosa sencilla. No, para ustedes sencilla, ¿cómo? Y acá lo hemos fabricado. Pero ellos lo tenían. Tenían. Eso es lo que desnivela el combate en las posiciones. El misil Milan, que es un misil de la OTAN, es italiano, un misil de la OTAN, y las alzas ópticas de visión nocturna
de sus ametralladoras pesadas. Eso desnivela. O sea, peleamos contra la OTAN. Vuelvo a repito porque hay gente que se incorpora ahora. No fue un ejército inglés ni británico, fue la OTAN. Los soldados eran ingleses. La organización no sé si no habría otro. Claro. Pero todo el equipamiento y todos los apoyos eran de la OTAN, por supuesto. La OTAN. Cuando usted cae prisionero, ¿qué pasa ahí cara a cara con los ingleses? Los ingleses son soldados, no solo son buenos combatientes, sino que son soldados de honor. No, se cumple la Convención de Ginebra, no hemos tenido ningún problema. Más allá de estar prisionero, lo cual es duro. ¿Y eran gente mayor? Y sí, mucho mayor que nuestros soldados. O sea, tenían más edad, eran gente... Y 24, 25, 26 años pues tendrían. ¿Qué pasa cuando usted lo detienen? ¿Dónde lo dejan detenido? ¿Cuántos días como prisionero? No, nos juntamos todos en Puerto Argentino. En Puerto Argentino convivimos con los ingleses armados durante 2 o 3 días. Después nos llevan al aeropuerto y muchos son evacuados de ahí. ¿Usted habla inglés? O sea, ¿pero pudo hablar con ellos en ese momento? Yo no hablé con los ingleses. Es más, tuve un grave problema con un coronel al cual acusé de confraternizar con el enemigo. Pero otro tema. ¿Usted no habló con los ingleses? No. ¿No le dirigió palabra? No. ¿Por qué me lo dice en ese tono? No, porque no hablé con ellos. Y más, a mi compañía ni siquiera la interrogaron. Al personal de mi compañía no fue los únicos que no interrogaron. Así que hasta no ni eso. Sí, porque interrogaron a todo el resto. A la otra compañía la interrogaron. A mi compañía no la interrogaron. ¿Cuántos compañeros perdió usted de su compañía? 5 muertos y 8 heridos de mi compañía. 2 de los heridos mutilados. ¿Y 5 muertos tuvo usted? Sí, éramos 40. 40 hombres. 23 oficiales y 17 suboficiales. ¿La desmalvinización comenzó ni bien usted llegó a tierra, llegó al territorio? Y si nos ocultaron. Nosotros nos tuvimos cuando nos llevan a la escuela de infantería, nosotros éramos de la escuela de infantería, cuando nos llevan a la escuela de infantería nos tenemos que ir a la fuerza prácticamente, porque no nos querían dejar salir. Hay muchos que los dejaron internados. No, eso fue espantoso, porque lo único que no puede hacer un ejército es no mostrar a sus hombres. Nosotros tendríamos que haber desfilado con nuestras tropas, con el hueco de nuestros muertos. ¿Cuándo llegaron? Cuando llegamos, sí, por supuesto. Nos ocultaron. Eso es lo que se hace. La desmalvinización comienza con el gobierno militar, lamentablemente. ¿Eso es lo que se hace en cualquier país? O sea, cuando... Y eso es lo que hacen los países que se sienten orgullosos de lo que hacen, o satisfechos, o que justifican las cosas que hacen. No se puede tener vergüenza, ni siquiera de haber perdido una guerra. Si no, los ingleses perdieron muchas guerras. ¿Cuánto estuvo usted en el frente? ¿Días? Yo llegué el 27 de mayo, porque a mí me habían movilizado a la frontera con Chile. A usted no le tocaba ir, ¿no? Usted pidió ir. Sí, cuando yo llego me presento al Estado Mayor y digo que comenzaban los combates, porque veíamos que comenzaban los combates. De hecho, el 27 llegamos a las islas y el 29 es el combate de Darwin-Goodrich, el día del ejército. El combate de Darwin-Goodrich, un combate muy duro. ¿Por qué? Cuéntemelo. Sí, cuénteme algunas cosas de ese combate. Bueno, porque había prácticamente combate una compañía argentina y le ataca un regimiento de paracaidistas inglés a 4 compañías. Habían duplicado el número de sus ametralladoras y tenían la fragata Arrow como apoyo directo en el estrecho de San Carlos. Rico, disculpe, muere el jefe de ese regimiento inglés, muere en combate con los argentinos. Sí, perdóneme, lo tuvimos acá, creo que el chico que lo mató. Claro. Lo tuvimos acá. Gómez Centurión, ¿puede ser? O Ledesma. No sé si es Ledesma, es un chico de Córdoba. Sí. Que Bueno. no me acuerdo el apellido, es más, lo tomaron como prisionero y le decían, hablaba inglés, le decían, ¿tenés idea de la cagada que te mandaste vos? Le decían al pibe. Y al otro día tienen que reforzar con la compañía J del otro regimiento, porque no podían tomar... El que fue jefe de esa compañía vive en Bellavista. ¿Ah, vive en Bellavista? No, era el entonces capitán Manresa. ¿Sabe qué le pregunto, Rico? Porque una cosa es decirlo, preguntárselo.
o entrevistarlo para un diario, para una revista, y otra cosa que usted me pueda describir, si es que se puede, con palabras, ¿qué es un combate? Porque también esto es contar Malvinas. ¿Qué es un combate? Se siente las balas silbar, son ruidos, te tenés que quedar agachado. ¿Qué es un combate? Cuéntemelo si puede, si tiene ganas. El general Patton, en su orientación al Tercer Ejército, antes del desembarco en Normandía, termina diciendo: hagamos que el enemigo muera por su patria. Dice dos cosas muy importantes. No entiendo. Hagamos que el enemigo muera por su patria. Yo no llevo a mis soldados al combate para que se mueran. Está claro. Yo los llevo, yo los tengo que proteger. En lo posible tengo que tratar de que no muera nadie. Pero si quiero ganar, el que tiene que morir es el enemigo. Y fija otro principio, dice: el conductor no debe tener confidente de sus debilidades. El conductor no debe, eso lo dice Patton, no debe tener confidentes, no le debe contar a nadie si tiene miedo. Ojalá que el conductor no tenga debilidades, lo cual es muy difícil, porque somos hombres, naturaleza caída y débiles. Pero si yo tengo debilidades, me las tengo que guardar y me las tengo que comer. Porque como conductor no puedo tener confidente de mis debilidades, tengo que conducir, ¿no es cierto? Entonces, este es el marco. ¿Por qué se combate? Habría que preguntarse. Yo combato por mi patria, usted combate por la suya. Me mandan acá y vengo a combatir por esto. No. Salvo que no sea un soldado de la fortuna o un mercenario. No. Mire, usted combato por plata. Usted va a la guerra por su patria. Pero usted combate por egoísmo, combate para sobrevivir. Usted combate para sobrevivir. Una vez que entró en combate, usted sabe que tiene que cumplir el objetivo. Porque si no cumple el objetivo, no sobrevive. Tiene que ir y cumplir el objetivo. Y además, combate por camaradería, que es el sentimiento más sublime que existe. La camaradería es el amor entre los hombres. Yo combato porque estoy convencido de que el camarada que tengo a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, a los cuales no veo, se van a aguantar y van a combatir. Entonces yo combato. Y el otro combate porque sabe que yo me aguanto, y así. Cuando no hay confianza y no hay camaradería, no se combate, todo se diluye. Por eso es importante entender cómo es posible que haya resistido tanto la infantería argentina. Porque tenían confianza, porque estaban convencidos de lo que tenían que hacer. Este es el tema. O sea, no se combate por la patria. Combate por la patria son las grandes declaraciones, pero cuando uno está en el terreno, enfrentando al enemigo, ¿usted cree que piensa en la patria? Usted piensa que tiene que alcanzar el objetivo, porque si no alcanza el objetivo se muere, porque se murió. Y combate porque sabe que los demás combaten con usted. Es la camaradería, es el sentimiento más sublime. Entonces va adelante y cumple los objetivos, a pesar de todo. Este es el tema. Después, cuando uno alcanzó el objetivo y que tiene un momento de descanso, piensa a lo mejor en la patria o en otras cosas. Pero cuando uno está en combate, cuando está en combate, en combate cercano con el enemigo, lo único que piensa es en sobrevivir. Y para sobrevivir hay que poner fuera de combate al otro. Esta es la realidad. Y lo hace si usted tiene confianza en los que lo acompañan. Que usted no los ve. ¿Cómo no los ve? No se ve. Yo lo veo a usted a 2 metros. A 2 metros, pero nosotros combatíamos a 100, 200, 1000 metros. Usted no sabe, usted me imparte una orden y usted tiene el convencimiento de que la van a cumplir. Y se van. Y eso ocurre en todas partes. ¿Y qué es una orden impartida en ese momento? ¿Cuál es una orden común a un momento de esos? No, cuando uno entra en combate, lo ideal es no tener todo previsto y no tener que impartir órdenes, porque todos saben lo que tienen que hacer. El combate se imparten órdenes de emergencia. En realidad lo uno que hace es insultar al enemigo, nada más. ¿Insultar al enemigo? Sí, insultar al enemigo. No, además combatir. El que conduce no combate, es muy difícil. A mí me costó dejar el fusil. Cuénteme eso, ¿cómo el que conduce no combate? Claro, el que conduce tiene que estar mirando la situación y tiene que estar impartiendo órdenes, viendo, controlando. El conductor no lleva, no hace falta ni que lleve armas, el que conduce. Pero entonces, ¿cómo no? Pero usted no estaba con su fal tirando. Sí, yo estaba, por supuesto.
esto estaba. Pero cuando comenzó el combate, el primer combate, tiré a los dos, pero después me di cuenta que no tenía que tirar, tenía que conducir, ¿no es cierto? ¿Pero qué es conducir? Mirar y mirar y estar atento a ver pero lo mirar que y está que pasando. ver dónde están y pero decir... mirar a su gente, mire. Yo nunca me enmascaré. Nunca. Porque el subalterno, cuando tiene dudas y entra en crisis, lo primero que hace es mirar a su superior. A ver, ¿qué es lo que está haciendo mi superior? Para obrar por imitación. Pero existe, Entonces, existe ese momento de duda. Pero por supuesto que existe, siempre, permanentemente. Por eso el que conduce no puede estar escondido, oculto. Cuando el que combate, el soldado que combate, tiene problemas y mira, tiene que encontrarlo a su superior, tiene que saber dónde está, lo tiene que escuchar, lo tiene que ver, lo tiene que sentir. Este es el problema. Entonces, es toda una comunidad el tema, ¿no es cierto? Nosotros, los comandos, estamos acostumbrados. Yo llevaba comando que hacía 20 años que trabajábamos juntos. No hacía falta ni hablar, nos mirábamos y era suficiente, ¿no es cierto? Pero con las tropas hay que estar, el soldado tiene que ver. Pero usted me acaba de decir, trabajamos, ¿no deja de ser un trabajo en algún punto? Mire, voy a decir algo que me dejó va a despertar polémica. El soldado no trabaja, el policía no trabaja, el docente no trabaja. Son servidores, somos servidores. Servimos al Estado, ¿no es cierto? No se puede decir que es un trabajo, es una tarea, es un esfuerzo, pero no es un trabajo. Porque un trabajo es lo que se hace por remuneración económica. Y hoy y nunca, ni un policía, ni un soldado, ni un docente, por ejemplo, trabaja y le pagan lo que correspondería que le pagaran. El soldado o el policía se muere, ¿no es cierto?, defendiendo los bienes y la vida de los ciudadanos, y cobra una miseria, y todavía lo atacan. Dicen que es esto que es el otro. El otro día hubo un accidente y el gobernador dijo es un asesinato. Al hombre que él tiene para solucionar el problema, que a lo mejor cometió un error, eso es un asesino, dice. Es una barbaridad. Lo que dijo el gobernador. No, una barbaridad. Rico, no, yo no, la verdad, mire, yo lo entrevisto, yo no puedo ni siquiera, no quiero discutirlo tampoco. En el caso no está claro, hubieron varios disparos, por eso disparos. No hay que calificar. Por eso no hay que calificar. Menos a un policía que arriesga permanentemente la vida. Y lo mismo pasa con un soldado. Los docentes no tienen derecho a hacer nada porque trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones, dijo el otro día la presidenta. No tiene idea de lo que dicen. Dígame lo último para cerrar Malvinas. ¿Usted cree que vía diplomática o de alguna manera podremos llegar a recuperarlas o es hasta cuando los kelpers quieran? ¿Usted piensa que la podemos recuperar por la fuerza? No, por la fuerza no. Yo tengo una frase famosa que en la época de las caravanas penetraban en Occidente, era: las sedas de las caravanas penetran más que el acero de las legiones. Yo creo que se penetra culturalmente. Vamos a llegar a la conclusión que la política de Carlos Menem y de Di Tella era la política correcta, la política de la seducción. Con los kelpers. Y sin embargo también fue criticado. ¿Sabe cuál es el problema de los argentinos? No tenemos ideología de Estado y no tenemos constancia para perseguir, mantener los objetivos políticos nacionales y constancia para perseguirlos. Acá cambian los gobiernos y cambia la ideología del Estado y cambian todos los programas. Ayer éramos privatizadores, hoy somos estatizantes. Si usted ha leído ayer, el diario La Nación, hay un comentario del presidente de una cámara de producción empresarial brasilera. Dice que los argentinos somos un caso para Freud. Nos tienen que psicoanalizar a todos. Esta es la realidad. Y tiene razón. ¿Usted cree que habría que poner una política de Estado para recuperar las Malvinas? Para todo hay que tener una política de Estado. Si acá las políticas cambian como cambian los gobiernos. Y eso no ocurre en ningún país que avance. En ningún país.
Te fíjese, estamos Obama, desde Reagan a Obama, ¿cuántos presidentes pasaron y cuántos años? Pasó Bush, Clinton, Bush, siguen con la misma estrategia de defensa. Bueno, nosotros, pero bueno. siguen con porque son imperialistas. Usted mismo se lo he leído a usted está bien. Es un imperio. Y bueno, pero es un Estado nacional, por supuesto que es un imperio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No les queda, es un imperio y no les queda otra en su afán imperialista. Nosotros tenemos que aprender también de los imperios, de cómo llegaron a ser imperios. Con un ejército. Y con inteligencia, no con un ejército. Y culturalmente, claro. Los ejércitos sin inteligencia no sirven para nada. Primero hay que tener inteligencia, primero hay que tener pensamiento estratégico, sí, bueno, primero hay que tener constancia yo le digo, en las políticas. Perdóneme, Rico, yo le digo lo de los ejércitos. ¿Por qué? Porque algunos del otro día, no, ¿cómo es con ejército? Usted me nombró a Brasil. Brasil está desarrollando un reactor nuclear y quiere comprar y quiere tener su propio submarino nuclear. Brasil se está armando todo el tiempo. Entonces, a eso voy. Y Brasil quiere ser el líder. Y bueno, pero ¿por qué se arma Brasil? Los chilenos también. Y será porque tienen algo que defender. Y nosotros nos desarmamos, será porque no tenemos nada que defender. Nosotros estamos desarmados y no tenemos nada que defender. Los brasileños, evidentemente... No creo que estemos desarmados. Sí, estamos absolutamente desarmados. ¿Estamos desarmados como ejército? Sí, estamos desarmados como fuerzas armadas. Pero que hoy no podemos resistir hoy una hipótesis hoy no le resistimos una invasión a Uruguay. Hoy ni a Uruguay le resistimos una invasión. ¿A Chile tampoco? Menos. Mucho menos. Si hubiera una hipótesis de conflicto con Chile hoy, no estamos en condiciones... Una hipótesis de conflicto con Chile es una locura. Mire, yo le voy a decir lo que decía el general Perón. Estamos hablando de los años 40, ¿no? Primero decía que la unión de la América del Sur se iba a lograr cuando la Argentina y Brasil fuesen aliados. Hoy somos aliados y no podemos hacer funcionar el Mercosur. No es un problema. Está con el Mercosur. Y sí, porque el Mercosur es el instrumento estratégico fundamental que tenemos los americanos del sur. Imperfecto, pero es el escalón y es el instrumento para la unión política. Y cuando hablaba de Chile decía, si el problema con Chile son 3 islas, pues dinamitémosla. Y se refería a Nueva, Picton y a Lennox. Si esos son los problemas, dinamitemos las islas. Eso pensaba Perón, que era un pensador militar además, pero un hombre de gran cultura. Un pensador militar, pero de gran cultura, un intelectual militar. Lo que pasa es que había un contexto en la América del Sur. Ibáñez del Campo en Chile y Getúlio Vargas en Brasil. Y pensaban, ¿usted cree que es casualidad que todos hayan terminado mal? Todos terminaron mal. Ibáñez del Campo terminó mal, Getúlio Vargas terminó mal y Perón terminó mal. Me quedo pensando... Los que piensan en América del Sur y los que piensan en serio en sus países tienen problemas. Me deja pensando con esto que hoy no podríamos, según usted, resistir o sea, no, sinceramente, yo sé que hubo un desarme de nuestro ejército, pero no consideré, no tenemos una modernización de nuestro ejército. Pero si usted el otro día salió no tenemos nada. No solo tenemos modernización, sino que tenemos obsolescencia de todos los materiales. Pero lo mismo le está ocurriendo a la Fuerza Aérea. Y lo mismo le está ocurriendo a la Armada. ¿Se necesitan muchos millones para armar un ejército? Pero, ¿sabe por qué le digo? Escúcheme, Aldo. Le digo esto porque mire, hay que tener tanto cuidado para decir estas cosas y me hago cargo de lo que digo. Pero usted, cuando yo hablo de armar un ejército, y bueno, para cuidar lo que tengo. No, usted tiene que para cuidar lo que tengo. Le explico porque dentro de 25 años pasa a ser un recurso estratégico el agua y me vienen a buscar el agua... hoy es un recurso estratégico. Bueno, pero no me van a venir a buscar el agua hoy. ¿Por qué? Porque no van a venir a los esteros de Liberá a llevarse el agua. Entonces yo quiero pensar a 30 años. ¿Por qué se cree que están los ingleses en Malvinas con la proyección sobre la Antártida, que es el mayor reservorio de agua potable que hay en el mundo? Pero no pienso en eso porque no podría nunca enfrentar... Porque todavía no lo necesitan. Nosotros, nuestra Patagonia está declarada desierto. Es un desierto para los países desarrollados, la Patagonia. Un desierto. No tenemos habitantes. ¿No es cierto? Y hay que preocuparse por eso. ¿No es cierto? Y nosotros no nos preocupamos. La primera de las estrategias es la estrategia del desarrollo de los medios. La estrategia del desarrollo de los medios. Claro. Si usted quiere clavar un clavo, ¿qué va a comprar? ¿Un martillo o un pañuelo? Martillo. Bueno,
Si usted quiere clavar un clavo, y si el problema es clavar un clavo, compre un pañuelo, un martillo. Si le suena, si le cae los mocos de la nariz, como me está ocurriendo a mí ahora, tengo un pañuelo. ¿No es cierto? Entonces, primero, ¿cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Cuál es el problema? Pues es un problema de las relaciones internacionales. Todos los países tienen conflictos, porque todos los países tienen intereses encontrados. Mientras la diplomacia se esfuerza en solucionar el conflicto en términos normales, en términos de paz, las Fuerzas Armadas se preparan para sostener el conflicto si es violento. Rico, ese es un mecanismo está claro, permanente. pero solamente, a ver, yo, ¿por qué digo esto? Porque me encanta la geopolítica, aparte me preocupo en leerla y en conocerla. Brasil es un país que yo admiro y viajo muy seguido. Cada vez que he pasado en el último año fui 6 veces. Y me gusta una ciudad que es Río de Janeiro, y para llegar a Río de Janeiro tenés que cruzar por Niterói. Y cuando vos cruzás por Niterói, las últimas veces que yo crucé en el puente, que te atravesás el puerto de Niterói, yo nunca en mi vida vi un movimiento de naves militares como vi en los últimos meses. O sea, perdóneme, fragatas, portaaviones, aviones haciendo, digo, pero se están, no sé si portaaviones, puede haber exagerado. Digo, encuentran petróleo cada 5 minutos, pero se arman todo el tiempo. Están desarrollando un submarino nuclear. Cuando yo digo de armar un ejército, no digo armar un ejército para hacer ninguna cosa rara, digo para defender cuando vengan a buscar mi agua. Yo tengo 40 años, Rico, yo no sé si, tal vez no lo vea yo, tal vez lo vea mi hijo que tiene 20. Yo no sé si dentro de 60 años viene acá un país a llevarse mi agua, o a llevarse porque hoy, como dice usted, hoy no hay soberanía en Antártida. No hay soberanía en Antártida, no reconoce soberanía en Antártida, pero dentro de 70 años tal vez sí haya soberanía en Antártida. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Mire, ¿Cómo trabajo sobre eso? Si los países de la América del Sur, si nosotros y Chile seguimos como ahora, nadie va a reconocer soberanía en la Antártida y van a ocupar la Antártida cuando se les dé la gana. ¿Los ingleses? Los que sean, los que la necesiten, los que tengan la capacidad para hacerlo. Los ingleses, los norteamericanos, lo que sea. Pero esto es una política de Estado. Hay cosas mucho más importantes como matarle el hambre a la gente y me parece genial. Pero por supuesto. Y ante todo está esto, hay una política social que me parece, yo estoy de acuerdo con este gobierno, con las políticas sociales que lleva adelante. Ahora, si estamos hablando de una política de Estado, Aldo, no lo puedo discutir yo con usted, que usted es militar, pero sinceramente me parece que hay una política de Estado y que pensar en una Argentina 80 años. Dígame, deme una política de Estado que tenga hoy la Argentina. ¿Tenemos política energética? No tenemos. ¿Tenemos política de transporte? No tenemos. ¿Tenemos política de infraestructura vial? No tenemos. ¿Tenemos política educativa? No tenemos. Lo más importante, que es la política educativa, donde usted forma un ciudadano y le da los instrumentos intelectuales y culturales para que defienda a su Estado, no la tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Y porque toda la educación está... Porque los docentes cobran una miseria y no se capacitan. Vas a hablar con los docentes. La escuela hoy en la provincia de Buenos Aires sirven para dar de comer a los chicos. En vez de tener escuela doble escolaridad como corresponde. ¿Cómo vamos a tener escuela doble escolaridad si hace falta 2 turnos? Porque faltan escuelas. Entonces, este es el problema. La Argentina es un país que no tiene políticas de Estado. Nunca la tuvo, cambia, ¿no? Creo que la tuvo con Perón. Y después, la Argentina era la octava economía del mundo en 1910. No estoy de acuerdo con el modelo de aquel país, pero eran las condiciones de la época. Me gustan más las condiciones de este país. Pero lo que no hay política de Estado. Además, el problema es el siguiente. Cada partido, yo soy peronista, pero cada partido que gana una elección y se hace cargo del gobierno, se confunde con el Estado. Y automáticamente quiere cambiar la ideología del Estado. Ven al Estado como un órgano del partido. Es decir, una política soviética. Porque en la Unión Soviética el Estado es órgano del partido. Dígame lo último, Rico, usted vivió un hecho de inseguridad bravísimo, que siempre me he preguntado cómo con su señora allí, con su hijito, José se llama su hijo, ¿no? ¿Cómo tiró? Su camioneta... ¿Los iba a entregar? No, pero se jugó la vida de ellos. Por supuesto. Se lo pregunto con respeto, ¿no? Está bien, lo que corresponde. Hay que jugarse. Los argentinos tenemos que entender que nos tenemos que jugar. Alguna vez nos tenemos que jugar. Y ojo, y no es porque somos un pueblo pacifista, porque los argentinos, usted es un estudioso de la historia,
y sabe que la historia demuestra, nuestra historia demuestra que somos un pueblo tremendamente belicoso. Hemos vivido en conflictos, a veces lamentablemente internos nada más, desde que alguien quiso ser independiente. Somos un, sí, es somos cierto. un pueblo, Obligado, las dos invasiones inglesas, vuelta obligado, guerra de Triple Alianza, sí. Y bueno, hace poco tuvimos, todavía estamos pagando la consecuencia, en los años 70. Y bueno. Cuénteme eso, de la inseguridad. Quiero preguntarle una mirada, digo, al respecto, porque lo he vivido de cerca con un compañero de la radio que fue Checopar, donde, bueno, por supuesto, aún hoy se está recuperando psicológicamente de lo que le pasó. Quiero hacer una preguntita al respecto. ¿Me aguarda un segundo, Rico? Un instante que... Le quería preguntar esto, justamente. Yo he vivido de cerca lo de Checopar, lo he ido a visitar y he hablado con él. Él no se puede recuperar aún de lo que ha pasado, no puede perder de vista lo que ahí perdió la vida, o sea, murió una persona. Digo, ¿qué pasa con la inseguridad? Digo, ¿usted cree que de alguna manera es trabajo, es inclusión? De eso no hay duda. Pero mientras tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice usted al respecto? Usted lo vivió en carne propia. Aparte he sido ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Claro, exacto, sí. Y hay un grave problema en la provincia de Buenos Aires. El ministro que soluciona los problemas de seguridad de la provincia de Buenos Aires es el futuro gobernador. Entonces nadie quiere que se solucionen los problemas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Todo el sistema político en realidad trabaja para que no se solucionen los problemas. Y lo mismo pasa a nivel nacional. Yo voy a ser muy duro en lo que voy a decir. Usted no puede tener política de defensa y no puede tener política de seguridad cuando la defensa y la seguridad está en manos de personas que formaban parte de organizaciones que se dedicaban a matar policías, soldados, gendarmes, prefectos y civiles inocentes. Entonces ahora están sacando la barbaridad de que el policía tiene que estar desarmado. Entonces, ese es no tener concepto de lo que es un policía. El policía es policía 24 horas por día, desde que se recibe en su escuela hasta que se muere. Me pasa, Aldo, que hemos vivido una violencia enorme desde el Estado, la sociedad civil durante muchos años, a ver, en eso permítame discrepar, digo, no estoy de acuerdo con usted, y la verdad que yo lo entrevisto, ¿no? Usted dice sus cosas y sostiene lo que para usted son verdades. Yo no estoy acá para... es mi opinión. No, por supuesto, es su opinión, y por supuesto que es aceptable, pero permítame discrepar con esto, ¿no? Con lo que usted está diciendo. ¿Ah, sí? Porque no, te estoy mintiendo. ¿No es verdad eso, lo que estoy diciendo? Es al menos discutible. ¿Ah, sí? Es al menos discutible. No sé, le podemos dar nombre si quiere. Es al menos discutible. Podemos dar nombre de quienes manejan la seguridad y todo. ¿Es cierto? Entonces, esto es público. ¿Cree que le dé los nombres de guerra? ¿Quiere que le dé a quien era Teresa como nombre de guerra? Sí. Bueno, mire, entonces, tiene una posición ideológica negativa frente al tema. Nunca va a haber seguridad en la Argentina. Además, si la policía es maldita, hay que educarlos como corresponde y controlarlo como corresponde. Ahora, la peor policía es mejor que no tener policía. Y nosotros estamos corriendo el riesgo de quedarnos sin policía. No, sería mire bueno, el problema de seguridad, mire el problema de seguridad que hay en esta ciudad autónoma, ¿no es cierto? Porque se pelean los estamentos de gobierno. En vez de tener una política común de seguridad, se pelean. Y uno quiere destruir al otro con temas de seguridad y otros temas mucho más bastardos todavía. Porque se olvida que cuando se pelean entre ellos, ¿es cierto?, el que sufre es el ciudadano. Y ahí están haciendo en la Recoleta y en otros lugares marchas por la seguridad. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires ocurren mucho más actos de inseguridad de los que se conocen. Primero porque hasta los intendentes lo tapan. Porque ahora como los intendentes le han dado alguna responsabilidad, que es una barbaridad, sobre el tema de la seguridad, todos quieren tener sus distritos sin problema. Y entonces hay secuestros, hay asesinatos, hay cualquier cosa y nadie lo dice, ni los medios de comunicación lo sacan. ¿Es cierto? Los secuestros se conocen cuando salen mal, pero cuando el secuestrador tiene éxito nadie dice nada, porque ni siquiera se denuncia. ¿Es cierto? Se callan la boca, pagan y no dicen nada. Entonces, este es el grave problema. Pero usted tiene que tener policía y no alcanza la policía en la provincia de Buenos Aires. Lo decía cuando yo era ministro, hay que multiplicar por 2.
doble de policías y doble de salario. Yo creo que hay que multiplicar por más ahora. Pero además hay otro problema que es más importante, que es la incorporación de los tratados internacionales en la Constitución del 94. Yo fui convencional constituyente, por supuesto me opuse, ¿no es cierto? Yo no voté, como dice la presidenta, esta Constitución que es del consenso de Washington. Como yo sabía que era del consenso de Washington, yo no la voté esa Constitución. De todas formas, ellos incorporan, ¿no es cierto?, así como incorporaron el concepto unitario de la coparticipación, el tema de los tratados internacionales. Subordinaron el derecho positivo argentino al derecho internacional. Y aquí comenzaron todos los problemas que tenemos hoy en temas de seguridad. Y vemos a los delincuentes que están sueltos, ¿no es cierto?, a los ciudadanos que protestan porque no obtienen satisfacción a sus reclamos de justicia, u otros que no pueden moverse en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares porque los matan, los asaltan, los violan y hacen cualquier cosa. Eso es otro problema. ¿Y qué hace la policía? Y la policía cada vez hace menos, porque no la respaldan. Rico. Y hay que respaldarla como la respaldan en otros países. Le quiero agradecer la charla, llevamos más de 1 hora y 10 charlando, son 0:20. Es un exceso. Mucho tiempo llevamos charlando. Le agradezco que haya venido, ha sido muy amable por No, charlar por y favor, por conversar un muchas poco gracias. con todos. La verdad que me he sentido muy cómodo. Muchas gracias, Rico. Yo le decía a una de sus productoras si tenía que venir con guante, pero me dijo, no. De esto se trata de poder hablar y poder charlar, Rico. La verdad que... mire, yo le digo una cosa. Y además tocamos temas importantes. Yo soy de una generación de periodistas donde me parece que el periodismo en Argentina toma muchas veces el lugar de indagación, que es merecido y me parece que hay muy buenos periodistas, pero yo no estoy en condiciones de indagar a nadie. O sea, yo entrevisto, yo pregunto, después la gente del otro lado, que en la mayoría de los casos es más inteligente y más preparada que yo, saca sus conclusiones. Me parece que ese es uno de los periodismos que hay. Y mire, creo que fue Carlos Fuente que hizo una exposición ahora en la feria del libro, y terminó diciendo que una democracia es allí donde todos, cualquiera sea su pensamiento político, tienen acceso a los medios. Gracias, Rico, por haber venido. Solamente una marca líder como Honda puede presentarte una moto como esta. Y seguimos, hay más programa, Dale.